La semana pasada, la incipiente campaña electoral de nuestro país se vio sacudida por una denuncia de una persona trans contra Yamandu Orsi, uno de los precandidatos del Frente Amplio. Él y su entorno hablan de una operación, trolls, redes sociales y mucha guita para orquestar esta campaña, y pusieron sobre la mesa ejemplos regionales y globales de destinatarios de presuntas campañas de desprestigio. Si bien será la Fiscalía y la Justicia la que terminen por dilucidar qué pasó hace casi 10 años y quiénes son los protagonistas de esa historia, lo cierto es que este episodio abrió varios debates. Hoy nos vamos a enfocar en cómo un comando de campaña debe enfrentar un episodio como este. Días pasados, Federico Irrazábal, sociólogo, consultor político, uruguayo, pero de hace mucho tiempo trabajando en México, escribió en su cuenta de X que una campaña en estos tiempos debe tener una mesa de crisis con una exhaustiva proyección de escenarios. Y agregó que los candidatos, en general, deben contar con un equipo profesional para enfrentar y solucionar los problemas más probables y los más inverosímiles. ¿Cómo se arma entonces un comando de campaña? ¿Hay manuales de cómo enfrentar a situaciones como esta? ¿Se valora en su justo término a los consultores o se privilegia a los lisonjeros de alguna manera? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Federico Irrazábal, sociólogo, consultor en comunicación política y campañas electorales, analista e investigador de opinión pública. Federico, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, buen día a la audiencia. Gracias por la invitación. Gracias por el esfuerzo, teniendo en cuenta que estás en México y allí son 3 horas menos, ¿no? Sí, ya no es tan temprano igual, pero sí, son 3 horas menos. Uh-huh. Federico, mañana temprano todavía. ¿Desde hace cuánto estás trabajando en México? Hace 3 años aproximadamente. Uh-huh. Físicamente 3 años y después, bueno, algunas cosas que había estado haciendo antes, virtualmente unos 4 años, te diría. ¿Cómo podés describir tu trabajo hoy por hoy, Federico? Bueno, yo me dedico a la consultoría política, más específicamente en el área de la comunicación, pero no exclusivamente, y asesoro a candidatos, partidos, instituciones de gobierno, uh-huh, en cuestiones que tienen que ver con desde el desarrollo de una campaña electoral hasta la comunicación de gobierno de una institución pública o un organismo de gobierno. Me toca muchas veces caminar por toda la línea, si se quiere, porque vamos desde el desarrollo de la investigación o el análisis de investigaciones con las que cuentan los clientes hasta la elaboración de la estrategia de una campaña electoral. Voy a hablar específicamente de campañas electorales en este caso, ¿no? Uh-huh. La definición, la elaboración de una estrategia electoral, la creación de los mensajes, la supervisión en lo que tiene que ver con las piezas publicitarias y de comunicación diferentes, la resolución y el manejo de crisis, la gestión de los equipos de territorio, que son los que salen a volantear, a tocar puertas, a hacer ferias en distintos lugares, y hasta, bueno, la gestión de lo que es el día de la elección, que acá en México es una cuestión muy distinta de en Uruguay, pero es bien importante porque es movilizar a las personas a que se acerquen a las mesas de votación y ejerzan el voto. Acá el voto no es obligatorio, uh-huh, como en Uruguay, entonces a veces la gente cuesta un poquito más llevarlo. Uh-huh. Federico, de tu experiencia aquí en Uruguay como consultor, como analista, como investigador de opinión pública, a lo que fue tu primera participación en una campaña en México, ¿qué diferencias ostensibles encontraste? Muchísimas. Tiene desde el estilo de campañas, desde el tipo de campañas que se desarrollan, hasta el estilo de trabajo. Uruguay está muy lejos en ese sentido, ¿no? En México, tal vez México sea el extremo, uh-huh, también, que a mí tampoco me gusta demasiado eso, pero hay como a veces una exageración de todos los componentes dentro de la campaña, hay como un exceso de show muchas veces, pero Uruguay está del otro lado. En Uruguay hay gente que cree que trabajar en una campaña es repartir listas y llevar una bandera colgada al hombro en la feria. Entonces, bueno, de ahí para abajo. Uh-huh.
Federico, esas Pero diferencias también se advierten, como decías en el show. ¿Ves barro en esas campañas? ¿Ves discusiones o golpes, como se dice en el boxeo, por debajo del cinturón? acá en México todo el tiempo. En Uruguay estamos acostumbrados, por nuestra tradición más republicana, más democrática, a la inexistencia o la menor existencia de lo que se denominan campañas negativas y mucho menos de campañas sucias, ¿no? En realidad hay que distinguir un poco lo que es la campaña negativa de lo que es la campaña sucia. La campaña negativa implica hablar en contra del otro candidato, pero no en los términos en los que se está llevando ahora, porque cambian además los términos de la confrontación. La campaña negativa implica la existencia de redes de trolls, e implica la generación de mensajes falsos mediante la inteligencia artificial. Uh-huh. No hemos visto nada, ¿no? En realidad estamos viendo la punta del iceberg en este caso. Si ya, mira, nos escandalizamos con los mensajes que salían en su momento hablando del entonces candidato Luis Lacalle Pou en la elección anterior, si nos escandalizamos porque en un momento determinado, durante las internas, muchos ciudadanos recibían grabaciones con el jingle de una lista del Partido Nacional a las 3 de la mañana para intentar generar molestia y rigidez en el electorado, eso es de jardín de infantes. En realidad hoy existen recursos y posibilidades a través del uso eficiente de las redes para propagar determinados mensajes y a través de herramientas de inteligencia artificial donde se puede distorsionar la voz y hasta la imagen de un candidato para ponerlo en una determinada situación. Uh-huh. Y después es como todo, ¿no? En las campañas la percepción es la realidad. Acá no importa si Yamandu Orsi hizo lo que se supone que hizo o no lo hizo, el tema está instalado, mucha gente está con la duda y mucha gente está replicando ya información falsa. Uh-huh. A veces malintencionadamente y en otros casos de buena fe. Le pasa a la prima, al vecino, al tío, el WhatsApp que le llegó con la noticia o la supuesta tapa, ahora estaba viendo, supuesta tapa de un diario brasilero donde se habla y entonces se empieza a generar conversación en torno al tema. Después, si es verdad o es mentira, no importa. Uh-huh. El daño políticamente, a nivel de la campaña me refiero, por eso es importante. Yo quiero separar acá lo que tiene que ver con lo que es el proceso legal y lo que son las acusaciones, uh-huh, a lo que es el impacto en la campaña. Uh-huh. Acá le pusieron una bomba en la puerta de la casa. Y ahora hay que salir a reconstruir esa casa. A ver desde dónde y cómo. Uh-huh. No para desmentir, porque si esto va a pasar al trámite de la justicia, los tiempos de la justicia son larguísimos. Se va a ir mucho más allá de la campaña electoral. Probablemente, dependiendo del resultado electoral, podríamos conocerlo hasta si Yamandu Orsi tiene o no puesta la banda presidencial. Claro, sí. Quiero profundizar sobre eso, Federico, pero ya me dejaste dos titulares acerca de que la percepción es la realidad y que esto termina siendo una bomba en la puerta de la casa. Pero quería dar un paso hacia atrás por lo que vos comparabas con respecto a México y Uruguay, y tenés la suerte de haber vivido y trabajado aquí y de estar viviendo y trabajar allí. Y la pregunta que te quería hacer con respecto a esas campañas negativas y esas campañas sucias es si son las campañas políticas las que evolucionan en función de lo que requiere la sociedad, o es la sociedad la que va ambientando que las campañas políticas hagan este tipo de campañas sucias o mediáticas. No sé si se comprende lo que quiero decir, pero ¿es la campaña la que demanda o es la sociedad la que espolea? Y son un poco las dos cosas, ¿no? Es como pasa incluso con los medios. Los medios tiran un titular y vos ves si la gente se prende o no se prende. Por eso existe todo esto del clickbait y otras técnicas para enganchar a la persona. Con esto uno va tirando propuestas, se van haciendo determinados mensajes, se van haciendo piezas, se van va corriendo la línea, digamos. Claro, y se va viendo qué nivel de interacción tiene y cómo impacta ese video. Ahora, si yo tiro un video, no sé, de mi candidato bailando la Macarena y veo que tiene, no sé,
200.000 reproducciones y la gente me da para adelante y qué sé yo, no, habitualmente voy a entender que la gente está buscando eso y que a la gente le gusta ver a mi candidato en una faceta mucho más humana, divertida y qué sé yo, y lo hago bailar. A veces lo hacen bailar hasta el ridículo, entonces, bueno, hay que ir graduando hasta dónde sí, hasta dónde no. Y esto es como la gracia de los niños, ¿no? Viene un niño, hace una gracia, un minuto, le festejan, bueno, la cuarta vez que la viene a hacer ya no es divertida. Entonces acá sucede más o menos lo mismo. El político tiene que ir graduando su aparición y sus mensajes y sus tonos, digamos, de la comunicación en función a veces en función de lo que quiere comunicar y otras veces escuchando lo que la gente quiere recibir. Nosotros medimos permanentemente la interacción de todas las publicaciones que tienen los candidatos en sus redes y vamos viendo el tipo de contenido que el público aprueba más o aprueba menos. Y en función de esa, yo qué sé, lo mostramos más con el perro, lo mostramos más desayunando en su casa, lo mostramos haciendo deporte o lo mostramos trabajando en una oficina. Hoy las redes te permiten mostrar una faceta mucho más amplia del candidato. Y para públicos mucho más específicos, además. Muchísimo más específicos, pero además el que tiene el control en ese caso es el candidato. No es que estás esperando que te vengan a hacer una nota a la salida de la oficina o del Palacio Legislativo o de tu casa y te pregunten sobre lo que quieran, sino que vos sos el que está tirando la información. Y estás mostrando a tu candidato desde el lado que te parece, con el enfoque que más te parece. Claro. Y eso es muy positivo para los equipos de campaña. Podemos mostrar al candidato desde diversas facetas y además las podemos medir prácticamente que en tiempo real. Entonces, vamos viendo qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y además me da la impresión también de Federico, más que mi percepción es una pregunta, hay instrumentos que funcionan en un país y no necesariamente hacerlos igual en otro entregan el mismo resultado. Te lo planteo, por ejemplo, porque hace unos años Julián Canarek, un uruguayo que estuvo trabajando en una campaña electoral en un país de Centroamérica, había creado para un candidato el hecho de que las personas le mandaran mensajes de WhatsApp y el candidato se los contestaba. Eso fue un instrumento que se destacó para ese candidato y le funcionó muy bien, y el hombre llegó a ganar las elecciones. Ahora, un candidato al Senado en las últimas elecciones quiso hacer lo mismo, terminó respondiendo cosas muy extrañas y le hacían preguntas muy tontas también en algún caso, y no llegó ni al Senado. O sea, hay instrumentos que funcionan en un lado y procedimientos que funcionan en un escenario y en otros no dan el mismo resultado. Bueno, ese es un error frecuente en las campañas electorales, que es querer hacer la campaña de fulano, ¿no? En una época todos querían hacer la campaña de Obama, después todos querían hacer la campaña de Bolsonaro, después quieren hacer la campaña de Bukele. Bueno, no, en realidad lo que funciona en El Salvador, funciona en Ecuador, funciona en República Dominicana, no necesariamente funciona en Uruguay, porque en Uruguay puede ser una terrajada de primer nivel, en cambio en República Dominicana te lo aplauden con las dos manos. Y de repente por el estilo, por el carácter, les encanta o les gusta mucho más ver un candidato bailando, un candidato en una posición mucho más distendida, o al contrario, una posición mucho más formal. Entonces, hay que adaptar siempre las campañas al entorno, pero eso muchas veces es culpa de nosotros los consultores, que por pereza o por exceso de confianza decimos, esto funcionó allá, ¿cómo no va a funcionar acá? Y no va a funcionar acá, porque yo qué sé, te encontrás con una sociedad más tipo andina, mucho más reservada, desconfiada. Bueno, no te van a funcionar los mensajes en el mismo tono que funcionan en un país caribeño. Claro. O en Uruguay. Entonces, los podés adaptar, hay que hacer un esfuerzo ahí por adaptarlos, pero no necesariamente lo que funciona en un país y tuvo un gran éxito va a funcionar en el resto. Ahora estoy viendo hasta que están copiando hasta los mensajes de la campaña, ¿no? Hay un candidato en Uruguay que está copiando el concepto de la campaña de la candidata oficial acá en México. Entonces, vos decís, trabajen un poco, ¿no? Claro. Media pila. Ya, yo qué sé, copiate una campaña cuando la campaña ya pasó hace muchos años, pero ya la copia en simultáneo es una cosa nunca vista. Sí, de hecho se advirtió también recientemente, Federico, el señor Acosta y Lara del Partido Colorado,
copió el concepto, la misma plataforma del mensaje de Milei de un restaurante donde hacían un pedido de comida y en realidad iba pero ya la calidad del primer video era compleja, digamos. La versión uruguaya fue aún más desprovista de los recursos básicos, ¿no? Es un riesgo para el candidato ponerse en payaso a veces o en copiar cosas que funcionaron en otros lugares, qué sé yo. Nosotros estamos en Uruguay muy contaminados por todo lo que tiene que ver la Argentina, ¿no? Y obviamente que iba a empezar a aparecer el concepto de la casta. En Uruguay no hay casta, y eso es un concepto que Milei lo detectó muy bien. Tuvieron la suerte de poder capitalizar un descontento gravísimo que había con la clase política y que estaban altísimos niveles de corrupción, pero eso no es lo mismo. En Uruguay, ir a hacer una campaña contra la casta, cuando vos para ser político necesariamente tenés que entrar a través de un partido, y el partido es el que de alguna manera va regulando tu carrera dentro del mismo. Si no, fíjense lo que pasó con Sartori hace 5 años. Uh-huh. Sartori apareció con un modelo muy justamente de otros países, ¿no? Un modelo, siempre digo lo mismo con compañeros, si Uruguay fuera un país centroamericano, Sartori hubiera sido presidente, porque hubiera puesto mucho dinero, hubiera activado mecanismos novedosos de comunicación y la gente hubiese ido feliz a comprarlo como si fuera un jabón. En cambio, en Uruguay las decisiones en materia política, tal vez cada vez menos, pero se toman, digamos, con una base más anclada en cuestiones republicanas, uh-huh, partidarias, ideológicas, que en otros países no existe, porque los partidos son meros sellos de goma. Aparece un candidato, funda su propio partido que no tiene ninguna base ni estructural ni ideológica y en base a billetes llega a la presidencia. Uh-huh. En Uruguay eso es imposible, uh-huh, por ahora. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí, que es muy bueno, porque eso favorece la democracia, fortalece la democracia y evita que la política en realidad esté sujeta a la utilización del dinero. Uh-huh. Que el que gane sea el que tenga más dinero. Uh-huh. Federico, la última pregunta para cerrar con esto y pasar al tema de fondo que planteábamos en el reportaje. Vos mencionabas por ahí al pasar que se hicieron copiar campañas. Y también te quiero preguntar si en algún momento ha habido una especie de tráfico de asesores. Te lo consulto porque uno veía que la campaña argentina o en la campaña brasileña o en la campaña uruguaya decían lo está asesorando el asesor de Obama. En realidad, el conductor de la campaña de Obama, de las dos campañas, fue David Axelrod, y yo no creo que Axelrod haya llegado ni a Uruguay, ni a Argentina, ni a Brasil, y más bien mandaban al que estaba en último lugar de la mesa, que era el anterior al que servía el café, digamos. Pero igual se decía, no, este asesoró a Obama. ¿Tiene sentido eso de incorporar a alguien que viene de fuera, que no sabemos específicamente qué lugar ocupó en una campaña que por unas razones determinadas resultó ser exitosa y aquí te lo venden como el Messi de la consultoría política? Bueno, eso pasa mucho, ¿no? En la forma en la que uno ejerce esta profesión. Yo veo un montón de gente que dice, no, le hice la campaña, tal. Me pasó, mirá, hace unos años yo estaba en Buenos Aires en ese momento y era época de pandemia y me tocó empezar a hacer ejercicio. Eso cuando uno iba a hacer ejercicio, íbamos a hacer ejercicio a las plazas, ¿no? Y había profesores de educación física que llevaban las colchonetas y qué sé yo. Y en un momento yo estaba así, haciendo ejercicio, y el profesor me pregunta de dónde era, le comento que era de Uruguay, y después de que termina la clase se me acerca una mujer y me dice, ay, es de Uruguay, qué lindo, a mí me encanta Uruguay, qué sé yo, y bueno, y yo he estado trabajando mucho en Uruguay. Ah, sí, le digo, ¿y? Ah, sí, dice, yo le hice la campaña a la calle Pou. Uh-huh. Y claro, yo la quedé mirando, y yo qué sé, yo por cuestiones profesionales, de amistad, de estar en el mismo rubro, conozco a todas las personas que estaban sentadas en la mesa de campaña de la calle Pou, y esta señora en la vida debe haber pasado ni por la puerta de la campaña de la calle Pou. Pero hay gente que un día le dan para escribir un tuit o le dan para servir café y dice que hizo la campaña. Entonces, qué sé yo, y lo peor es que a veces hay candidatos que en Uruguay compran eso, ¿no? Yo no, porque este fue el asesor de no sé quién, este hizo la campaña no sé quién.
yo qué sé. Hay maneras de ejercer esta profesión, hay gente que está desesperada por sacarse una foto con el candidato y publicarla en todos lados para decir que trabajó ahí y el candidato ni lo conoce, pero un día se lo cruzó. Y yo qué sé, yo prefiero trabajar a veces desde la discreción, desde el perfil bajo, y bueno, y si alguien quiere saber para quién trabajé, que venga y me lo pregunte, Ujú. y si estoy habilitado, digamos, por a veces acuerdos de confidencialidad a revelarlo, lo revelamos, pero en general hay poca uniformidad en lo que tiene que ver con esa parte de la ética profesional que tiene que ver con adjudicarse campañas de otros. Ujú. Federico, días pasados escribiste en tu cuenta de X que hoy se esté hablando de una operación internacional a gran escala como si fuese un complot de caos o control, rememorando al viejo Maxwell Smart. Me da ternura. Bienvenido Uruguay a las campañas electorales. Y recién decías que esta situación en la campaña de Yamandu Orsi, esta denuncia que pesa hoy sobre él, es una bomba en la puerta de su casa y que termina imponiéndose en algunos casos la percepción por sobre la realidad. Te preguntaba, Federico, y volviendo al tema central que planteábamos en el reportaje, ¿qué impacto tiene una noticia como la que se conoció la semana pasada en una campaña electoral y cómo debe ser manejado por parte justamente de ese comando de campaña? Bueno, el impacto a veces es incierto, ¿no? Justamente se tira esto y se ve qué es lo que va a pasar. Evidentemente el impacto fue alto porque estamos todavía hablando de esto hace una semana más o menos que apareció la denuncia y se sigue hablando y se va a seguir hablando de esto porque a veces este tipo de acciones no es que están basadas en una sola noticia, sino que después van apareciendo más novedades del caso para mantener a la gente atenta y expectante por más Uh-huh. revelaciones. Y bueno, lo que pasó básicamente fue algo bastante natural, que los que están a favor de, en este caso, Yamandu Orsi, están diciendo que esto es todo mentira, que es una operación y qué sé yo, y los que están en contra están diciendo que espantoso, que es un abusador, que es terrible. Se partió, se dividió la opinión pública en ese sentido. Y como te decía hoy, lo importante acá no es si pasó, no pasó, cómo pasó y cuándo pasó, sino el impacto que eso está teniendo en la opinión pública. Habrá que ver cómo se refleja esto en las siguientes mediciones de intención de voto. Ayer estaba viendo, recibí una encuesta de equipos consultores Uh-huh. donde Carolina Cose prácticamente está ubicada dentro del rango del margen de error de la encuesta de Yamandu Orsi y tuvo un crecimiento de creo que 9 u 11 puntos entre noviembre y febrero de este año. Entonces, habrá que ver, mientras que la candidatura de Orsi quedó estable y planchada durante el verano, habrá que ver si esto impacta o no impacta en la decisión de quienes pensaban votar a Orsi que vayan a votar por la otra candidata. Uh-huh. Pero básicamente el impacto ha sido alto porque es una noticia muy fuerte, muy escandalosa. ¿Cómo hacer con esto? Y bueno, en general no hay fórmulas mágicas acá, obviamente, ¿no? Esto no es tan fácil como decir, hubieran hecho tal cosa, pero siempre sí es importante en los equipos de campaña tener una división de tareas para realizar, y una de esas tareas tiene que ver justamente con el manejo de crisis y el establecimiento de escenarios de crisis. Plantearse escenarios desde los más inverosímiles e improbables hasta lo que podría llegar a pasar. Pero bueno, yo no digo que esto hubiera sido así tan sencillo de decir, uno de los escenarios es que salga una persona trans a denunciar al candidato de que no hay ese nivel de especificidad. Uh-huh. Los tiros pueden venir de cualquier lado, Claro. pero sí uno tiene que estar atento a qué pasa si hay una denuncia contra el candidato, cómo se actúa. Y existe en el manejo de la comunicación de crisis distintos protocolos, distintas formas de actuar, bajo una premisa que siempre menciona el colega argentino Mario Riorda, que es de las crisis hay que intentar salir rápido y salir bien. Y porque esto, si uno se quedó, es como
cuando quedás con las patas en el barro, ¿no? Metido y no podés salir y no podés salir y se va trancando cada vez más. Y acá habrá que buscar una manera de dar certeza, dar claridad, dar seguridad. Creo que mucho más que decir, bueno, me pongo en manos de la justicia. Ponerse en manos de la justicia es subirse a la ola del denunciante o del orquestador de esta campaña. Y la verdad, quitando y separando el hecho de si fue o no verdad, no importa, lo que sí se ha detectado es que esa noticia ha sido utilizada o manipulada profesionalmente para lograr un impacto mayor. Eso sí, yo no puedo saber y no me animo a arriesgar. Tengo mi propia opinión y podría decir lo que a mí me parece, teniendo en cuenta el entorno, teniendo en cuenta de dónde viene todo esto, pero lo que sí te puedo decir es que una vez que salió la noticia, si fuéramos a ser muy ingenuos y decir, bueno, las personas que armaron esta noticia o plantearon esta noticia no tienen nada que ver con la propagación de la misma, te diría entonces que la aprovecharon muy bien y activaron una serie de redes y de servicios de mensajería en Internet y de propagación de tweets y, bueno, que le permitieron tener un alcance muy amplio. Federico, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Te quiero hacer una última pregunta y apelo a tu poder de síntesis. En el segundo hilo el segundo eslabón del hilo de tu cadena el otro día, decís, una campaña de estos tiempos debe tener una mesa de crisis con una exhaustiva proyección de escenarios. Lo decías recién, desde el más probable al más inverosímil. Parece que en Uruguay se está un poquito lejos. Mucho periodista, mucho publicista y políticos sin cargo jugando a la consultoría. ¿No se ha profesionalizado del todo la gestión de una campaña electoral en Uruguay como sí en otros países, por ejemplo en México? Absolutamente. Estamos en Uruguay a años luz de eso, ¿no? Tenemos ex diputados, ex senadores, ex lo que sea, dirigiendo campañas, porque hicieron campaña alguna vez y saben de esto. Es como que se valora la experiencia en esto. Y está bien que haya un lugar para ellos, pero lo que tiene que ver con el gerenciamiento de una campaña de manera profesional, lo que tiene que ver con que los políticos entiendan que esto es una tarea técnica y profesional y que no alcanza con ir a repartir listas a la feria y colgarse una bandera, en que los publicistas también entiendan que esto no es solamente aparecer con una idea creativa, tirarla arriba de la mesa y todo va a funcionar. Esto es como una campaña electoral que implica la articulación de distintos equipos y distintas áreas, desde la opinión pública, desde la parte de comunicación en sí, la parte digital, la parte de territorio, operación en tierra. Todo eso tiene que tener una coordinación profesional. Y en Uruguay, en la mayoría de los casos, no la hay. No existe. Funcionan, se juntan, fulano es el encargado de tal cosa y qué sé yo, pero falta la figura, en muchos casos, de precisamente el consultor, el estratega de la campaña, que no se ve muy presente en Uruguay. Federico Urrazábal, sociólogo, consultor en comunicación política y campañas electorales, analista e investigador de opinión pública. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por haberte tomado el tiempo desde México para charlar un rato con la audiencia oriental. Bueno, fue un gusto, muchas gracias por la invitación y nos vemos pronto a las órdenes.